Capítulo 4. Estrategia y tácticas. La táctica consiste en hacer algo cuando hay algo que hacer. La estrategia consiste en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Saviele Grigorevich Tartakower. Para efectuar los movimientos adecuados hay que saber qué andamos buscando, qué pretendemos. Ningún análisis, por exhaustivo que sea, puede darnos la respuesta a esta pregunta. Tal como hemos visto, el objetivo del ajedrez es bastante simple: ganar la partida. Para conseguir la victoria, establecemos estrategias de juego y escogemos el camino adecuado para alcanzarla. Las palabras estrategia y tácticas suelen usarse de forma indistinta, sin tener en cuenta las diferencias importantes que existen entre ambas. Mientras que la estrategia es abstracta y está basado en objetivos a largo plazo, las tácticas son concretas y consisten en seleccionar el movimiento adecuado para cada momento. Las tácticas deben tener en cuenta las condiciones y basarse en la oportunidad, siempre en función del ataque y la defensa. Si no sacamos partido inmediato de una oportunidad táctica, el desarrollo de la partida se volverá en contra nuestra, casi con total seguridad. Llegados a ese punto, hay que tener en cuenta, además, el factor movimiento único, el único que nos salvará de la derrota. En la literatura ajedrecística existe incluso un símbolo especial para diferenciar un movimiento cuando es absolutamente esencial. Ni malo, ni bueno, ni fácil, ni difícil. Simplemente indispensable para evitar el desastre. Si nuestro oponente comete un error grave, puede surgir de pronto una táctica ganadora que nos permita conseguir nuestro objetivo. Imaginemos un partido de fútbol para el que los jugadores se han estado entrenando durante meses. Les han enseñado estrategias complejas y planes de juego. Pero si el portero del equipo contrario resbala sobre la hierba, dejarán a un lado la estrategia y dispararán a puerta sin dudarlo. Una reacción puramente táctica. El jugador táctico está en su elemento cuando tiene que reaccionar ante las amenazas y medir las oportunidades sobre el terreno de juego. Su problema es cómo avanzar cuando no hay movimientos claros, cuando es necesario actuar y no reaccionar. Saviele Tartakower, ajedrecista polaco de gran maestría y agudeza, decía bromeando que esa era la fase nada que hacer de la partida. En realidad, es la que separa a los aspirantes de los finalistas. En el ajedrez estamos obligados a mover. No existe la opción de ceder el turno cuando no sabemos qué hacer. Para un jugador sin visión estratégica, esa obligación puede convertirse en una carga. Incapaz de diseñar un plan, si no se enfrenta a una crisis inmediata, es posible que él mismo provoque la crisis y probablemente solo conseguirá poner en peligro su propia posición. Hemos aprendido de Tigran Petrosian que la inactividad vigilante es una estrategia viable en el ajedrez, pero el arte de la espera fructífera requiere una habilidad consumada. ¿Qué hacemos exactamente cuando no hay nada que hacer? Llamamos a dichas fases juego posicional, porque nuestra meta es mejorar nuestra posición. Debemos evitar debilitarnos. Debemos encontrar pequeñas fórmulas para mejorar la situación de nuestras piezas y atender a los pequeños detalles, sin perder en ningún momento la perspectiva global. Puede que las posiciones pasivas fomenten cierta apatía, y esa es la razón por la cual los maestros de la posición, como Karpov y Petrosian, eran letales. Siempre estaban alerta y aceptaban encantados largos periodos de inactividad en el tablero, si ello significaba obtener una pequeña ventaja y luego otra. Al final, sus rivales se quedaban sin la posibilidad de realizar ningún movimiento válido, como sobre un terreno de arenas movedizas. En la vida no existe esa obligación de moverse. Si no tenemos a mano un buen plan,
podemos ver la televisión, seguir con nuestros asuntos como siempre y creer que la ausencia de noticias es una buena noticia. Los seres humanos son capaces de inventar fórmulas brillantes para pasar el tiempo sin crear nada en absoluto. Entonces es cuando destaca el verdadero estratega, quien descubre un método para progresar, para fortalecer la posición y prepararse para el inevitable conflicto. Porque el conflicto, no debemos olvidarlo, es inevitable. La paz reinaba en la mayor parte de Europa al empezar el siglo XX, y los criterios políticos de los movimientos pacifistas empezaban a calar en los parlamentos europeos. Entretanto, Alemania se preparaba para la guerra y equiparaba su potencial naval, incitada a ello en algunos casos, al británico. La responsabilidad de ese último estaba en manos de un hombre, el almirante John Fisher. Gran Bretaña llevaba más de un siglo gobernando los mares literalmente, y en 1900 los políticos y los líderes militares británicos daban por hecha esa superioridad. Pero el almirante Fisher insistió en modernizar la Royal Navy, construyó los primeros acorazados gigantescos y fomentó la fabricación de submarinos, que otros camaradas del almirantazgo consideraban traicioneros o, peor aún, poco británicos. Fisher, cuya beligerante personalidad no servía para los asuntos de Estado, tuvo que presionar incansablemente para poder llevar a cabo su programa de modernización en tiempo de paz. En 1910 se retiró, agotado por las batallas políticas más que por las navales. Winston Churchill volvió a llamarle cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. Y, pese a que sus diferencias sobre la campaña de los Dardanelos provocaron la dimisión de Fisher un año después, los años que dedicó a la renovación resultaron muy valiosos. Hoy día, los historiadores consideran a Jackie Fisher como a uno de los almirantes británicos más importantes, cuyas contribuciones más decisivas tuvieron lugar sin disparar un solo tiro. Era un estratega que sabía que no tener nada que hacer no significa no hacer nada. Las tácticas deben responder a una estrategia. Cada vez que realizamos un movimiento, debemos tener en cuenta la respuesta de nuestro oponente, nuestra respuesta a su respuesta, y así sucesivamente. Una táctica es el motor de una serie de reacciones en cadena, una secuencia de movimientos forzosa que arrastra a los jugadores a un viaje emocionante. Uno analiza las posiciones tan a fondo como puede, calcula decenas de variables, cientos de posiciones. Un solo desliz y estaremos fuera de combate. Podemos compararlo a un operador de bolsa, que debe optar por comprar o vender decenas de veces en un mismo día. Examina las cifras, intenta analizarlas al máximo y toma la mejor decisión posible en el plazo de tiempo disponible. Cuanto más tiempo emplee, mejor decisión tomará. Pero mientras piensa, la oportunidad de decidir pasa. Las tácticas implican cálculos muy difíciles para el cerebro humano, pero si conseguimos reducirlas, son la parte más sencilla del ajedrez y también la más trivial comparada con la estrategia. Son respuestas forzosas, planificadas. Son básicamente una serie de enunciados del tipo sí, entonces, con los que un programador informático se maneja cómodamente. Si él consigue mi peón, yo moveré mi caballo a C5. Luego, si él ataca mi caballo, yo sacrificaré mi alfil. Luego, si... Por supuesto, cuando llegamos al quinto o sexto sí, nuestros cálculos tienen un nivel de complejidad muy alto, debido a la ingente cantidad de movimientos posibles. La posibilidad de cometer un error aumenta cuantos más cálculos anticipados pretendamos. Todos tomamos nuestras decisiones basándonos en una combinación de análisis y experiencia. El objetivo es hacernos conscientes de ese proceso y poder mejorarlo. Para conseguirlo,
debemos ampliar nuestra visión para evaluar las consecuencias más trascendentes de nuestras decisiones tácticas. En otras palabras, necesitamos la estrategia para que las tácticas mantengan el rumbo. Un ejemplo que siempre resulta útil. En marzo de 2004 pronuncié una conferencia titulada Materializar nuestro potencial, ante un público de ejecutivos de la estación de vacaciones suiza Interlaken. Recientemente se había celebrado el centenario del famoso primer vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk, Carolina del Norte, y escogí a los hermanos Wright y su famoso invento para ejemplificar los riesgos de la falta de visión estratégica. Cientos de ingenieros murieron en el intento de inventar una máquina voladora, pero Orville y Wilbur consiguieron planear y subir por primera vez en la historia. Y, sin embargo, nunca creyeron que el aeroplano sería más que una novedad y un deporte. La comunidad científica norteamericana compartía esa idea. Una forma de pensar que no tardaría en colocar a Estados Unidos en una posición de desventaja en el negocio de la aviación. Los hermanos Wright no fueron capaces de detectar el potencial de su invento, y fueron otros quienes explotaron la posibilidad de volar con fines militares y comerciales. Para terminar la fábula con una broma, comenté que hoy día no volamos en aviones Wright. América necesitaba a alguien que combinara la visión empresarial con la destreza técnica, y ese hombre fue William Boeing. Aquel nombre tan familiar fue recibido con una carcajada de aprobación por parte del público, y más adelante descubrí que era un ejemplo más clarificador de lo que yo creía. Más que un mero estratega, Boeing era, además, un hombre táctico y creativo. En 1910, la revista Scientific America escribió que quien afirmara que el avión podía revolucionar el mundo cometía la más disparada de las exageraciones. En aquella época, William Boeing ni siquiera sabía volar y vivía en Seattle, Washington, lejos de la costa este, la sede principal de las investigaciones aeronáuticas. Boeing, que había abandonado las clases de ingeniería de Yale, no tenía los conocimientos técnicos de los hermanos Wright. Lo que tenía era visión del potencial del vuelo y capacidad para desarrollar una estrategia y materializarla. Boeing detectó el potencial antes que el mercado y entendió que la especialización tecnológica era la base indispensable para las compañías de ese nuevo sector. Para llevar a cabo su idea de una compañía aeronáutica comercial de éxito, tuvo que superar varias dificultades técnicas. Convencido de que la tecnología se adecuaría a su visión antes de que él se arruinara, Boeing no se limitó a esperar a que sucediera e invirtió todos sus ahorros. Estrategia. Tecnología mejor. Táctica. Hizo construir un túnel de viento en una universidad local que pudiera proporcionarle los ingenieros que necesitaba. En 1917, el ejército norteamericano se preparaba para intervenir en la Primera Guerra Mundial. Necesitaban aviones, y Boeing disponía de un nuevo diseño que creía que podían usar. El problema era que la Armada probaba los nuevos aviones en Florida, a más de 3 kilómetros, demasiado lejos para la capacidad de vuelo de aquellos pequeños aviones. Boeing sabía que aquella oportunidad era crucial, y en una brillante maniobra táctica desmontó sus aviones, los empaquetó como si fueran pizzas y los envió al otro extremo del país. Aquel éxito modesto le permitió seguir unos cuantos años más, mientras su infatigable fábrica de aviones producía también barcos, y lo crean o no, muebles. Siguió contratando a los mejores ingenieros e invirtiendo en investigación, cuando la distribución del correo, más el transporte de viajeros, unidos al sensacional vuelo París-Nueva York de Charles Lindbergh, crearon un auténtico boom. Boeing y su tecnología punta estaban preparados para dominar la industria. Poco después, aquel mismo año, participé en 2 convenciones de negocios en Brasil y tuve la oportunidad de añadir 2 capítulos a esta historia. Brasil tiene su propio padre de la aviación,
el inventor Alberto Santos Dumont, que pilotaba artefactos más pesados que el aire antes que los hermanos Wright. Sus audaces hazañas y su extravagante personalidad le convirtieron en el hombre seguramente más famoso de la Tierra en 1900. Pero hoy día apenas nadie le recuerda. La fama perdida de su héroe nacional me brindaba una comparación entre Santos Dumont y el renombrado Boeing, ideal para el público brasileño. Aparte de un utópico sueño de paz mundial, resultado de sus viajes por todo el mundo, a Santos Dumont apenas le interesaban las implicaciones de sus inventos. Le horrorizaba la utilización bélica de los aviones, algo que supuestamente contribuyó a su suicidio en 1932. Si la estrategia representa el fin, la táctica representa el medio. Boeing puso incontables tácticas y maniobras ingeniosas al servicio de su plan a largo plazo. Una vez establecidas claramente las metas y los objetivos intermedios, podremos establecer las tácticas potenciales y medir las variables en contra. Cuanto más a menudo lo hagamos, más fácil resultará e incorporaremos nuestros objetivos estratégicos a nuestro análisis táctico. Reaccionaremos con más rapidez y con mayor precisión al mismo tiempo, dado que la velocidad siempre es esencial.